Nuestro tema ahora es irresponsabilidades viales. El trabajo en un servicio de urgencias pediátricas incluye en la mayoría de las ocasiones la atención de diferentes alteraciones súbitas que manifiestan los niños y jóvenes a partir de una enfermedad que permite afrontarla con una revisión y análisis de acuerdo con el momento de su desarrollo para establecer el manejo a la brevedad posible a fin de evitar su complicación posterior. Pero en esos servicios de urgencia también es muy común encontrar niños que requieren de una atención médica debida a accidentes variados que le condicionan afección a su estado de salud de una forma súbita y requieren de la atención inmediata para su estabilización vital. Nosotros o el médico, bajo ese ambiente laboral, por las condiciones de contar con la vocación, estar habitualmente o relativamente habituado al paso del tiempo a un servicio de urgencias pediátricas, estar viendo situaciones extremas y tener que dar prioridad a funciones mentales superiores antes que el instinto en forma general, hacen posible que logre desarrollar el equilibrio emocional en las situaciones de emergencia en los niños, siendo de particular dificultad conseguir dominar el impulso de reclamo a los responsables de los accidentes viales que causan lesiones devastadoras a nuestros pacientes pediátricos. La realidad supera con mucho los dramas que uno se puede llegar a imaginar. El hallarlos lastimados en la calle, angustiados por un dolor intenso, que de súbito desconocen cómo es que se ha originado, recibiendo ayuda de personas que él considera hasta ese momento extrañas, con sus miraditas de pavor, que al darse cuenta de que alguna de sus extremidades se ha deformado por la fractura de alguno de sus huesos, o bien el de un familiar que pregunta angustiada por el estado de salud de un niño o del joven que se encuentra inconsciente, fracturado o con convulsiones súbitas. Y lo anterior es viable de hallarlo en un niño o adolescente que ha sufrido un accidente por un vehículo en movimiento o por viajar sin la protección apropiada. Generalmente por el descuido de alguien que es irresponsable. La atención inmediata y adecuada obviamente es vital, ya que de no darse las condiciones favorables, el paciente puede llegar a fallecer en el sitio del accidente o podrá salir adelante, pero con algunas secuelas significativas que le afectarán su calidad de vida futura cuando las cosas no se trabajan de una forma adecuada. Ese trabajo suele ser muy difícil de lograrlo por la variedad de condiciones y la severidad de las lesiones que desarrollan los niños y o los adolescentes en los accidentes viales. Nuestro comentario ahora no va en relación con la forma como los médicos somos capaces de poder resolver ese tipo de situaciones, porque no se busca en este apartado resaltar la imagen de una persona que realiza ese trabajo de forma profesional y con la vocación que tiene que estar encaminada. Va encaminado ese tipo de comentario a despertar en la conciencia de los padres y conductores y autoridades viales el sentido de responsabilidad a fin de evitar que continúen dándose este tipo de accidentes. Porque la formidable de esta situación crítica es que se puede prevenir, pero sin embargo no hay mucha cultura de prevención entre toda nuestra población. Los factores que desembocan en un accidente vial surgen dentro de la compleja red de interacciones entre el vehículo, la vía, el estado de señalización, la normativa, la gestión de la seguridad, la supervisión policial y finalmente el comportamiento del conductor y la situación de sus capacidades psicofísicas, además de la actitud del peatón. Entre los numerosos factores humanos de riesgo que causan choques o accidentes viales y que se intensifican la gravedad de los traumatismos, los 4 más comunes son los siguientes: omisión en el empleo del cinturón de seguridad o de asientos especiales para los menores, omisión en el empleo de los cascos protectores, en especial en biciclos y medios de deslizamiento, patinetes, bicicletas, patines, etcétera. Manejo de vehículos con velocidad excesiva y la conducción distraída o bajo los efectos de alguna droga. Naturalmente, existen otros factores adicionales que se pueden incluir, como la fatiga o las enfermedades de los conductores de vehículos, la omisión a las señales de tránsito, mantener la distancia apropiada del vehículo frontal.
del vehículo se incluyen defectos mecánicos y electrónicos que no se atienden en su mantenimiento. De las vías terrestres, un trazo peligroso, limitación de velocidad, evitar dobles filas y los obstáculos en las vías públicas que limitan ver al peatón y exponer al arroyo vehicular. Y por parte de los transeúntes, la responsabilidad adecuada de los peatones para realizar cruces de calles en zonas establecidas, control deficiente del cuidado de los niños en la calle también. Como medidas a establecer en el cuidado de los niños para su seguridad vial, se sugieren transportarlos en vehículos con una protección específica en sillas especiales, con sujeción apropiada o el empleo adecuado de cinturones de seguridad y cascos en biciclos respetando los límites de velocidad y señalamientos de flujo. Para bajar del vehículo deben hacerlo siempre del lado de la banqueta. Cuando empleen un autobús no deberán subir o bajar al inicio o durante su marcha. No deben estar recargados sobre las puertas de acceso durante la marcha del vehículo. Emplear los medios de sujeción que son adecuados, evitar emplear carros muy ocupados y de preferencia no cruzar las calles delante del autobús, ya que no los alcanza a ver por su propia altura los choferes a ese tipo de desplazamientos. Durante su desplazamiento por las calles, se deberán de cruzar las calles por los lugares que son seguros. Tener cuidado en las salidas de cocheras. No cruzar por lugares que se les impida ver la calle o ser visto por los conductores. En cruceros con semáforo peatonal, pasar cuando el señalamiento de peatones esté fijo y en verde. Se deben cruzar las calles notando que los autos se encuentran totalmente detenidos. No correr en las calles. En su salida de la escuela se debe establecer un lugar de espera fijo y deben aprender que aunque nos vean de lejos, no deberán de cruzar la carretera solos. En los parques se les debe de señalar claramente su zona de juego y los límites que no deben pasar para evitar sus salidas a las banquetas. Si emplean bicicletas o patinetas, deberán emplear siempre su casco apropiado. Al llegar a un cruce deberán disminuir su velocidad y, de ser necesario, detenerse en una forma total. Durante el recorrido, no llevar audífonos que les condicionen o que les impidan oír sonidos de advertencia. De preferencia, no circular con pasajeros, evitar competiciones y, para ser más visibles, emplear ropa de colores claros o emplear cintas reflectantes en la ropa, mochila o partes de la bicicleta como las ruedas, partes delanteras y traseras. Además de contar con un medio de iluminación apropiada para las zonas sin iluminación nocturna. En forma preventiva inicial se debe considerar el diseño de las vías terrestres, que incluyen responsabilidad particular para quien las proyecta, a fin de ofrecer seguridad tanto a conductores como a personas que hagan de su uso de forma cotidiana, debiendo de evitar el riesgo de las curvas, pendientes y peraltes de forma apropiada en el trazo de esas vías. Y en casos necesarios, también dispositivos eficientes para disminuir la velocidad en zonas de tránsito peatonal, establecer señales específicas para ser atendidas y, si alguna de estas señales se deteriora, reponerlo a la brevedad que sea posible. Los funcionarios que deben vigilar el apego a las leyes de conductores y vías de comunicación deben tener responsabilidad máxima de hacer cumplir las leyes de vialidad, ya que de ellas depende la prevención de los accidentes. Asociado en forma apropiada con la concientización eficiente del conductor y del transeúnte de obedecer los reglamentos y señalamientos a fin de evitar los accidentes que sean posibles. Aceptando la necesidad de las sanciones ante su incumplimiento, con la referencia que ninguna sanción que se aplique podrá corresponder en cantidad específica a la salud o la vida de cualquier persona que pueda salir afectada. Es difícil solicitar a todos que tengan una responsabilidad vial adecuada, pero al menos podemos empezar con la propia, y si todos actúan de forma responsable, se podrán evitar los accidentes viales. Como ejercicio especial, al salir a la calle, trate de analizar las diferentes actitudes y comportamientos que existen de riesgo por todas partes. No pararán las sorpresas. Si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, pueden pasar este enlace a sus familiares, conocidos y vecinos, y si ellos tienen interés en conocer más temas, pueden inscribirse a nuestra página de video en YouTube, Pediatría Alevas.
Les agradezco su atención en esta ocasión que nos han brindado, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.